Hemos estado anunciando el tema por el WhatsApp, estamos mandando y también por Facebook el tema que corresponde a cada domingo. Hoy el tema es restaurando la puerta de los caballos. Mire qué tema tan interesante, ¿verdad? Restaurando la puerta de los caballos. Y vamos a ver qué es eso, qué significa y por supuesto cómo se aplica a nuestras vidas. Ok, repaso, nada más este es un repasito para que nos ubiquemos. La antigua ciudad de Jerusalén y el muro que la rodeaba, que reconstruyó Nehemías con un remanente que vino de Babilonia, tenía ese muro 12 puertas. Ya hemos hablado de 7 puertas que han sido restauradas en este estudio y hoy vamos a hablar de la 8ª puerta, de la puerta número 8, que se le llamaba la puerta de los caballos. ¿Por qué se le llamaba así? Porque era la puerta por donde salían y entraban los ejércitos de Israel para pelear las batallas contra los enemigos de este pueblo. Y era una puerta que conectaba directamente con el palacio del rey, es decir, con el rey David y los siguientes reyes. Se le llamaba entonces así porque, repito, el ejército al salir o regresar de la guerra, abría los portones y eran miles y miles de caballos con sus respectivos jinetes para ir a pelear las batallas del pueblo de Israel. Por eso se le nombraba la puerta de los caballos. De tal manera que en Jerusalén, por ejemplo, cuando se abrían esos portones, sabían que había guerra, sabían que había combate, que había conflicto, sabían que Israel se iba a enfrentar a una de esas batallas con los enemigos que les rodeaban y con quienes permanentemente estaban en conflictos. Así que por eso se le llamaba entonces la puerta de los caballos. Y de entrada, ¿qué significa? ¿Qué simboliza? ¿Qué es lo que aprendemos de esta puerta? Mis hermanos y hermanas, es muy sencillo. Si Israel, si Jerusalén, al ver ese tropel de caballos salir, sabían que había guerra, entonces esta puerta significa que necesitamos urgentemente la iglesia y cada uno en particular como miembros de la familia de la fe, restaurar la puerta de la guerra espiritual en nuestras vidas. Es tiempo de conflicto, es tiempo de batalla y necesitamos levantar otra vez, restaurar otra vez la puerta de la guerra espiritual en nuestras vidas. Es una puerta que está derribada en muchas vidas, en muchas personas. Es una puerta que se ha caído, que se ha vuelto ruinas. Hay mucho hermano, mucha hermana, muchos ministerios inclusive, donde esa puerta está absolutamente deteriorada. Hay creyentes que ya no quieren levantarse a pelear sus batallas, ya le dieron la espalda a la guerra espiritual. El descuido y todo eso está ocasionando que sus vidas, sus familias y todos los temas relacionados con ellos, el enemigo se haya metido y haya hecho estragos. El diablo se ha metido, ha golpeado familias, matrimonios, ha golpeado circunstancias, ha lastimado mucho pueblo porque esa puerta está derribada. Y usted no puede permitirse ese lujo porque es un lujo muy caro. Usted y yo tenemos que levantarnos y empezar a reconstruir, a retomar y a reparar la puerta de los caballos. Muy bien. El texto que tenemos es Nehemías 3:28. Repito, Nehemías 3:28, que dice de la siguiente manera. Dice, mire, aquí está en pantalla. Dice, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes. Sumamente interesante eso. Todo hijo y toda hija de Dios, dice la Biblia, que somos un real sacerdocio. ¿Alguien dice amén acá? ¿Sí? Usted es un real sacerdocio. Así que usted es llamado a levantarse y a restaurar ese tramo, ese pedazo de su vida, esa puerta en su vida. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes. Y mire esa última frase, dice, cada uno enfrente de su casa. Aquí estaba la casa del sacerdote y su familia, enfrente estaba el hoyo de esa puerta caída de los caballos en el muro,
y ellos dijeron, no, este tramo es mío, aquí voy a trabajar yo, y trabajaban cada uno enfrente de su casa. Eso es muy significativo, porque la guerra espiritual tiene dos dimensiones inmediatas. Está la batalla personal, la guerra espiritual personal, pero también la guerra espiritual por la casa, por la familia, por el hogar. Uno no puede ser efectivo en la batalla espiritual si los temas de casa no los ha luchado, no los ha estado batallando para ganar victoria en una buena medida familiar. Muy bien, ahí está el versículo. Ahora bien, el caballo, y aquí es donde viene ya interpretación, perdón. El caballo, mire usted de qué era símbolo el caballo en la mentalidad antigua, es decir, en el Oriente Medio, qué representaba, qué significaba para la mente común el caballo. Y es sumamente importante, y tengo que decirlo también, porque curiosamente el caballo no fue usado en el tiempo antiguo como medio de transporte. No fue usado como medio de transporte. Como medio de transporte fue usado el camello y el burro. Por eso usted lee, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, dice que cuidaban el asno para movilizarse de un lado para otro. En el Antiguo Testamento aún reyes montaban un asno porque eran fuertes, eran resistentes. En cambio, el caballo solamente se utilizaba para la guerra. Esa era la utilidad. Todo ejército que tuviera buenos caballos tenían garantizado un gran porcentaje de posibilidades de vencer a su adversario. Por la velocidad, por lo ágiles que eran en la batalla, y como vamos a ver aquí también tenían otras cualidades propias de un buen ejército. Y hay que decir también que Egipto fue uno de los imperios que sobresalió por la calidad de caballos que tenían en sus ejércitos. Dicen que el faraón los mandaba a traer de tierras lejanas, animales de pura sangre, para entrenarlos en la batalla. Muy bien, pero entonces, ¿de qué era símbolo el caballo? Atención a esto, mis hermanos. El caballo era símbolo, por lo menos, de tres cosas: de fuerza, de belleza y de poderío en las grandes batallas. Repito, fuerza, belleza y poder en las grandes batallas a lo largo de la historia. Y esto, permítame usted irlo aplicando sobre el camino. El cristiano que logra restaurar las puertas de los caballos o la puerta de los caballos en su vida, empieza a recobrar una fuerza espiritual que había perdido. Donde quiera que hay puertas caídas en la vida de un cristiano, hay debilidad, hay decadencia, no hay fortaleza en la oración, no hay poder en la palabra. Es una cosa bien disminuida, bien menguada espiritualmente en la vida del cristiano. Pero el que empieza a restaurar esta puerta, empieza a recuperar fuerza espiritual. Empieza a recuperar belleza de un guerrero, de una guerrera. Se mira que ese hombre y esa mujer empieza a tomar dominio, potestad, autoridad sobre su vida, autoridad espiritual sobre sus asuntos, sobre su familia. Hay una belleza espiritual que le rodea. Eso es bien importante también. Y lo último, por supuesto, poder. Claro que sí. El cristiano que empieza a restaurar la puerta de los caballos empieza a adquirir poder para vencer, para crecer, para bregar correctamente con las tentaciones y para mantenerse firme en medio de la adversidad. Mire usted qué interesante. Ok, avancemos. Mire cómo Dios le describe a Job la belleza del caballo. Usted va a encontrar que en la Biblia hay diferentes animales donde el Señor describe cómo son y por qué los hizo. En Proverbios, por ejemplo, está la hormiga, la abeja, está los gorriones, en fin. Y también está el caballo y el búfalo. Pero mire qué maravilla cómo el Señor describe la belleza del caballo que Él hizo. Job, capítulo 39, verso 21 al 22. Muy bien.
Mire qué maravilla. Hablándole el Señor a Job, le dice, déjeme ver. Sí, dice, escarbaba la tierra, hablando del caballo, no sé si usted se ha fijado que el caballo le hace así con los cascos, con una elegancia y un estilo tan hermoso que tiene el corcel cuando escarba con los cascos, ¿verdad? Escarbaba la tierra, se alegra en su fuerza. Usted mira un caballo bien desarrollado, un ejemplar muy bonito, tiene un brillo, tiene una cosa tremenda que lo hace verse hermoso y se alegra en su fuerza. Y mire lo que dice la última parte del texto. Sale al encuentro de las armas. El caballo no teme en la batalla. El caballo mira que se cruzan las espadas y que vuelan las lanzas y ellos van contentos en contra del ejército contrario. ¡Qué tremendo! Dice que no... a ver, el anterior, por favor. Gracias. Que sale al encuentro de las armas. Y aquí, para ir aplicando, mis hermanos y hermanas, significa que el verdadero cristiano que empieza a recuperar la puerta de los caballos en su vida, empieza a alegrarse en su fuerza. Ya no es una cosa de tristeza, de nostalgia, de miedo, de temores, sino que en la medida que recupera terreno en la vida espiritual, se va llenando entonces de alegría en su fuerza. Pero además de eso, sale al encuentro de las armas. ¿Qué quiere decir? Que no le rehúye a los problemas, que no le tiene miedo a la adversidad, que sabe usar las armas que Dios nos ha dejado en su palabra y empieza a pelear sin miedo. Esas son las características. Mire qué interesante. El próximo versículo, mire lo que dice, hace burla del espanto. Yo no sé si ustedes han visto en esas películas épicas donde salen esas grandes batallas de ejércitos, donde hay los famosos corceles y los jinetes. Esos animales salen corriendo. Yo digo, qué barbaridad, corren van frente al enemigo y algunos van a morir atravesados por una espada o por una lanza, pero no les importa. Es que Dios así lo hizo. Y le está explicando a Job que los diseñó Él y los hizo justamente así. Hace burla del espanto y no teme. Mire, el cristiano otra vez recuperando su vida espiritual y restaurando la puerta de los caballos en su vida, se vuelve una persona que no es cualquier cosa que lo amedrenta, no es cualquier cosa que le da miedo, que le saca carrera. Aprende a descansar y a confiar en la presencia de Dios, en las promesas de Dios, y es una persona que aprende a sustentarse en la oración diaria. Y aun cuando enfrenta problemáticas de vida, sabe sostenerse por el poder y la fuerza del Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir amén en esta tarde? Amén. Hace burla del espanto y no teme. Y mire, ni vuelve el rostro delante de la espada. Qué animal ese, ¿verdad? Qué tremendo. No vuelve el rostro, dice, delante de la espada. Otra vez el Hijo de Dios, la hija de Dios, levanta su cabeza, levanta su pecho y aprende a hacerle frente a las batallas y a pelear la guerra espiritual en su vida. Muy bien, aquí ya estamos pues definiendo y entrando en materia. Esta puerta, solo estamos resumiendo ya, tiene que ver con el llamado entonces a restaurar la guerra espiritual en su vida. Ahora, hermanos, hago un paréntesis acá. Para preguntarle a usted, ¿está usted peleando las guerras espirituales? ¿Está usted involucrado en la batalla de manera activa? ¿O usted se tornó pasivo, indiferente, dejando que solamente las cosas pasen? ¿O esa puerta está abierta? Hay flujo de caballos y de guerra cuando hay convocatorias del enemigo. Eso es bien importante, mis hermanos, porque como vamos a ver más adelante con otro par de textos, vamos a ver las 3 razones por las cuales el cristiano descuida esa puerta rápidamente. Mire lo que dice Josué 7:5. La primera razón por la cual esta puerta es deteriorada en la vida del cristiano es por el pecado sin confesar. Esa es la primera puerta que destruye, o la primera razón, que destruye
la puerta de los caballos, la capacidad de guerra espiritual en tu vida, de lucha espiritual en tu vida. Lo primero que lo destruye es el pecado oculto, el pecado inconfeso, el pecado que no hemos traído a la presencia de Dios. Aquí está. Dice este pasaje, Josué 7:5, y los de Ai era una ciudad, mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguientes desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Cuando estaban conquistando la tierra prometida a través del liderazgo de Josué, rodearon Jericó 7 vueltas, al final levantaron un gran griterío, empezaron a alabar y a adorar a Dios, y los muros de Jericó ya sabemos que se derribaron, se destruyeron, y fue una victoria poderosísima, tremenda. Quedaron impactados todos los israelitas. Luego se encuentran con esta pequeña ciudad Ai, así se llamaba, Ai. Y entonces dijeron los líderes, mira Josué, vamos a ir a pelear, a conquistar ese pueblito de esa ciudad de Ai. Entonces, bueno, ¿cuánta gente necesitan? No, dice, no hay ningún problema. Unos pocos, no sacrifiquemos al ejército. Y se llevaron unos pocos. Y el gran desastre fue que cuando llegaron, todos los habitantes de Ai y su ejército, que eran pocos, se levantaron, mataron a 36 hombres y los sacaron huyendo avergonzados y humillados. Y cuando llegaron donde Josué, Dios le mostró por el Espíritu a Josué que el problema, porque Josué se afligió, dijo, Dios, ¿cómo es eso? Nos acabas de dar una gran victoria con Jericó y ahora mi gente ha caído con esta ciudad tan insignificante. Y Dios le dijo, hay pecado en el pueblo. Y conocemos la historia. Coré había robado unos lingotes de oro, unos mantos babilónicos, y los escondió en su tienda. Y ese pecado no había sido confesado. Cuando tú en tu vida, mi amado, amada, escúchame, tienes cosas ahí escondidas, engavetadas, ocultas, las guardaste en tu vida, cerraste las puertas, pasaste las cortinas y se escondió eso. Eso te invalida para luchar efectivamente en la guerra espiritual. No se puede así. Acordémonos lo que dice la palabra, mis amados. Dice que el que encubre su pecado no prosperará. No vas a prosperar en la batalla. Te vas a levantar, vas a gritar, vas a pelear y hacer un montón de cosas que sabemos hacer, que hemos aprendido. Pero no habrá efectividad si hay pecado oculto. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Sí? ¿Sí? No se puede. Entonces lo primero que hay que arreglar es el pecado oculto. Cualquier cosa que signifique pecado en tu vida es importantísimo confesarlo. Otra cosa que también arruina la puerta de los caballos en nuestras vidas, escuchen bien, lo primero es pecado oculto, lo segundo es pasividad o acomodamiento. Pasividad, te vuelves pasivo y acomodado, ya no quieres orar como antes, ya no quieres buscar como antes, ya no te quieres involucrar como antes. Entonces, no voy a estar tranquilo, al fin no me quiero meter con el diablo para que él no se meta conmigo. Desde el momento que dices eso, significa que ya el diablo tiene un buen territorio en tu vida. Porque el diablo nunca se detiene, jamás. Donde quiera que nosotros nos volvemos acomodados y pasivos, el enemigo se mete para hacer estragos. Miren lo que dice Mateo 13:25, mis amados. Miren lo que dice. Mateo 13, verso 25. A ver, dice. ¿Esa es la cita que les di, 13:25? No. Aquí está, gracias. Miren, pero mientras dormían, aquí está Jesús relatando creo que es como especie de parábola, si no me equivoco, sí. Pero mientras dormían los hombres, hablando de los que cuidaban una viña, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mientras dormías, mientras te vuelves dormido espiritualmente, pasivo y acomodado, y te echas a dormir espiritualmente, y descuidas tus responsabilidades cristianas, y te descuidas en tu caminar con Dios,
entonces el enemigo viene, miren, se mete sutilmente en tu vida y siembra cizaña. Pone cizaña en medio de tu trigo y se va tranquilo porque él sabe que con el tiempo va a crecer la mala hierba en tu vida, en tu familia, y eso te va a incapacitar para la guerra espiritual. Hermanos queridos, por favor escuchen esto. Necesitamos despertarnos. Necesitamos abandonar toda actitud de excusa, de argumento, de pasividad. Necesitamos dejar de estar, ¿qué les digo?, esperando a saber qué. Y retomar otra vez las armas espirituales, a pelear la buena batalla de la fe. No se puede de otra manera. Mientras tú crees que nada está pasando, que estás tranquilo, porque hay gente hasta que dice, hombre, yo ya días no oro y no me va mal. Yo a días no leo la Biblia y bien que la paso. Más bien siento que me bendice la tele. Me siento edificado con Netflix, ¿verdad? Y piensas que la estás pasando de lo lindo. Y no sabes que el enemigo ya metió cizaña en tu corazón, en tu espíritu, en tu escenario espiritual. Ya hay cosas, maleza que está creciendo y destruyendo tu fibra moral, tu fibra espiritual, tus capacidades espirituales en Dios. Hermanos y hermanas, la pasividad y el acomodamiento es fatal y destruye la puerta de los caballos. Número 3, ¿qué más? Ya dijimos, lo primero tiene que ver, dijimos, con el pecado sin confesar, pasividad o acomodamiento. Número 3, por cansancio y descuido. Repito, cansancio. Cuando uno tiene ya un rato de estar caminando en la fe, en el caso mío, yo sé que otros nos aventajan tremendamente y mis respetos para ellos. 38 años de conocer a Cristo por su gracia. Miren, amados, hay ciertas cosas que tienden a deteriorarse. Hay ciertas cosas que pierden el filo espiritual. Y entonces uno tiene que percatarse de eso, darse de cuenta de eso, despertarse de manera intencionada y decir, hey, hay cosas que he dejado, hay cosas que he abandonado, hay cosas que he descuidado y necesito retomarlas otra vez. ¿Por qué? Porque la batalla espiritual no es de un día, de un mes o de un año o de temporada. La batalla espiritual tiene que llevarse a cabo hasta que la trompeta en los cielos suene y Cristo aparezca por su iglesia. La batalla espiritual no da lugar a vacaciones ni a descuidos. No podemos relajarnos porque la batalla es real. Es más, es tan real que dice la Biblia que Satanás ha descendido en estos últimos tiempos con gran ira y enojo, sabiendo que le queda poco tiempo. Mire qué tremendo. ¿Sabe que hay muchos cristianos que no saben que tiene poco tiempo? Sí, creen que tienen tiempo para arreglar eso después, para enderezar esas cosas más allá, para meterle mano al tema de la vida espiritual en su vida y su familia. Creen que tienen un montón de tiempo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que en el tiempo que menos se nos ocurra pensar, ese día viene el Señor. Cuando ustedes menos piensen, dice, vendrá el Señor. Ajá, pero Satanás sí lo sabe. Dice que Él ha descendido con gran ira sobre vosotros, sabiendo, Él sabe que les queda poco tiempo. Hay cristianos que no saben lo que están viviendo, el peligro que hay, la crisis que amenaza. No se dan cuenta que el tiempo se va acortando y que el momento crítico y esperado de la venida de Cristo está próximo. Hermanos y hermanas, por el amor de Cristo necesitamos despertarnos. No es tiempo para estar especulando, para, a ver si le entro, a ver, voy a pensarlo, a ver cómo están por aquí la cosa. Hermanos, no es tiempo ya para eso. Es tiempo que restaures la puerta de los caballos en tu vida. Es tiempo que tomes las armas, que te levantes para pelear la batalla espiritual. Muy bien. Quiero leer, en el nombre de Jesús, quiero ver si avanzo con estos versículos porque hay unas cosas poderosas que quiero compartir con ustedes. Déjenme en esta tarde
hacer un enfoque distinto de la guerra espiritual. Présteme atención. Repito, permítame hacer una nueva consideración del enfoque del tema de la guerra espiritual. Porque tenemos que admitir, como lo vamos a mencionar hoy, que gran parte de la población cristiana, a nivel general, nos quedamos con una versión muy corta y muy superficial de lo que es la guerra espiritual. Después de algunos años, este servidor, de leer, de estudiar, de experimentar, de batallar y de luchar en diferentes temas de la escuela ministerial, me he dado cuenta que el enfoque de la guerra espiritual tiene otra dimensión, muchas veces escondida o ignorada por el pueblo de Dios. Así que le voy a rogar a usted que por favor me escuche sobre esta nueva definición de la guerra espiritual. Los años 80 fue un año, digo yo, maravilloso, o una época maravillosa, porque hubo un mover mundial, quizás más para América Latina que para otras partes del mundo, de guerra espiritual, de adoración, de alabanza, de palabras poderosas de Dios. Fue un tiempo de mucho avivamiento en los temas, repito, de guerra espiritual, oración intercesora, alabanza y adoración y mucha prédica poderosa. Fíjese bien, yo recuerdo cuando vine a La Paz, hace ya 30 años atrás, yo recuerdo que para esa época estaban saliendo música ungida, poderosa, de alabanza y adoración, grupos famosos en Guatemala como Palabra en Acción, Juan Carlos Alvarado, uno de los grandes expositores de la alabanza y la adoración en América Latina, un guatemalteco, Marcos Witt, ¿quién más? Torre Fuerte, un mover tremendo. Y era nuestra música de batalla. Las iglesias locales las adoptamos y cómo nos gozamos y vimos tiempos gloriosos de la presencia de Dios mientras alabábamos, adorábamos, danzábamos, una cosa preciosísima. Y también junto con ese mover de alabanza y adoración vino también el tema de la guerra espiritual. Me acuerdo yo y allí empezamos a descubrir herramientas para luchar contra el mal, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Usted no pelea contra la gente, su enemigo no es la gente. Su pleito no es contra gente igual a usted, de carne y hueso. Es una guerra contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, es una guerra contra entidades diabólicas en el ámbito espiritual. Esa es nuestra verdadera guerra. Si usted está peleando con gente, si usted la tiene armada con alguien, está peleando la batalla equivocada. Y la tiene perdida antes de haberla terminado. Porque no peleamos contra gente. Ahora escúcheme bien. Aprendimos herramientas. Hubieron muchos expositores sobre guerra espiritual. Iban desde los expositores más serios, más bíblicos, a otros con mucha enseñanza, más teología ficción que otra cosa. Y también conocimos diferentes maneras de hacer guerra espiritual en las iglesias locales. Yo me acuerdo cuando estábamos en la primera iglesia allá, en donde ahora es Faro, mire, teníamos unos tiempos, y óigame, tiempos poderosos de batalla, de guerra. Aprendíamos a identificar hasta identidades espirituales de maldad reales y peleábamos y sentíamos que avanzábamos. Aquí mismo en la ciudad, con los pastores que estaban llegando a la ciudad, armamos equipos intercesores, salíamos a orar en la ciudad, todavía lo hacemos, y de veras habían reacciones poderosas de manifestación de Dios, quebrantando los poderes de las tinieblas a través de la guerra espiritual. Claro que sí. Yo me acuerdo que aquí, producto de esas temporadas de intercesión, vimos cambios en la ciudad. Disminuyeron temas de alcoholismo, de drogadicción, de brujería. Las fiestas patronales famosas, hubieron veces que se celebraban con comida en vez de bebida y juegos de azar.
hubieron cambios tangibles, verdaderos, que los pudimos apreciar. Familias que habían sido tradicionalmente de otra religión, viniendo a las iglesias, aceptando a Cristo, producto de este mover glorioso de guerra espiritual en el área intercesora. Lo vimos, lo experimentamos y vimos la manifestación de Dios. Ahora bien, usted puede estarse preguntando, pastor, pero usted entonces ya no cree en eso. De ninguna manera, no, de ninguna manera. Seguimos creyendo en esta dimensión de guerra espiritual, de orar, de clamar, de salir por la ciudad, de orar por familia, de orar por comunidades, por el país y orar contra fuerzas espirituales de maldad que generan cierta opresión y ciertos pecados en las comunidades. Claro que sí, lo creemos y lo seguimos haciendo, pero escúcheme, aquí es donde quiero hacerle la nueva propuesta de la otra dimensión de la guerra espiritual. Aquí présteme atención. Dios nos ha mostrado en estos últimos tiempos, y quizás para muchos que me oyen, quizás acá en las transmisiones, esto no es nuevo. Ya muchos lo han experimentado también, iglesias y personas que han caminado con el Señor. Pero le voy a decir algo. La guerra espiritual, y aquí es donde viene el desafío para usted y para mí esta tarde en cuanto a la puerta de los caballos. Oiga bien, la guerra espiritual no solamente tiene que ver con batallas externas, de orar, de clamar, de gritar, inclusive de un montón de cosas y expresiones que hemos hecho que son válidas, por supuesto que sí. Pero hay otra dimensión que tenemos que retomar de inmediato para volvernos efectivos y poderosos en la guerra, en la verdadera guerra espiritual. Y es esta. Escúcheme. La batalla espiritual más intensa, diga conmigo, intenso. Casi no les escuché. Intenso. Eso es. La batalla espiritual más intensa que hemos de aprender a pelear tiene que ver con la guerra interna en nuestros corazones. Está bien salir y hacer guerra afuera, y hacer guerra espiritual también en nuestras casas y donde quiera que estemos, y levantar la voz y gritar y como Dios te guíe, ¿de acuerdo? Pero hay otra guerra que es más sangrienta y silenciosa, que está en tu corazón contra tu ego, tu carne y tu pecado. Y esa es la guerra, el tipo de guerra al que le hemos dado la espalda en nuestras iglesias. Nos gusta, pastor, ore por aquello, ore por aquella situación, hay un endemoniado allá, hay una cosa aquí, ore, le pido que, está bien, lo vamos a seguir haciendo. Pero ¿qué de la batalla de tu corazón? ¿Estás permitiendo que la espada de la palabra venza a los enemigos de tu carne, de tu corazón, de tu ego? Hermanos, es fácil tener una relación con guerra espiritual externa. Miren ustedes que este fulano, Coré creo que fue, o fue Acán, ¿verdad? Acán, sí, perdónenme por favor, había dicho Coré, pero era Acán. Acán andaba haciendo guerra espiritual en Jericó, gritando para que los muros cayeran, haciendo batalla, una cosa tremenda, y dirigidos por Dios. Y vencieron. Se logró esa victoria, los muros cayeron. Pero la guerra espiritual en el corazón de Acán no la pudo librar porque dejó que la codicia y la avaricia prevalecieran en su corazón y fue a robar oro y mantos babilónicos. Y no pudo hacerle guerra espiritual al pecado de su propio corazón. Escucha bien, mi hermano, no podrás tener victorias. Mire, no van a haber victorias permanentes, ni duraderas, ni verdaderas, mientras no aprendas a pelear esa guerra espiritual en tu corazón. No se puede. No podemos, amados. Tenemos que enfrentar esa nueva dimensión espiritual.
A veces a nosotros los cristianos nos gusta mucho el pleito superficial con el diablo, irle a apoyar las costillas con una vara, a jalarle la cola, a hacerle burla a los cachos. Y internamente perdemos batallas del corazón, dándole lugar al mismo maligno. Santiago capítulo 4, verso 1. Mire lo que dice esta palabra. Santiago 4:1. Mire lo que dice acá, querida iglesia, amados del Señor, miren acá. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Cuál es la primera guerra espiritual que tienen que librar ustedes y que experimentan ustedes? ¿Cuál es la causa? Usted dice, ay, viera qué problemas que tengo, qué luchas que me han venido, viera qué difícil. Y pregunta Santiago, ¿saben ustedes cuál es el origen de esas batallas de ustedes? No son demonios afuera, no son potestades afuera, no son principados afuera, ni son potestades del infierno. No, tiene que ver, dice, con vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Esa es la verdadera guerra espiritual, mis amados. Mire, si usted aprende a vencer poco a poco con la gracia de Dios, el arrepentimiento, la confesión, el humillarse delante de Dios y confesar su pecado y recibir perdón, poco a poco usted va a ir conquistando el territorio de su corazón y se va a ir estableciendo Cristo en ese lugar. Cristo puede estar en los labios de uno, puede estar en los cantos de uno, Cristo puede estar en las oraciones de uno, pero no necesariamente en el corazón de uno. Por eso dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mire qué cosa más tremenda. Ahí está, mire. Esa es la primera batalla. ¿Cuántas veces yo, de mi propia vida, pues, espiritual, ministerial, hemos ganado grandes batallas y de repente hay enemigos internos de mi corazón que me han noqueado? He tenido que levantarme y declararle guerra a esa cosa en mi corazón, aquí, cosas que están ahí, a las cuales debemos de declararle la guerra santa, la batalla espiritual. Otro texto más que corrobora esto, Colosenses 3:5. Colosenses 3:5, mis amados. Mire qué tremendo texto. Y aquí está, y usted está preguntando, pastor, ¿y esos enemiguitos ahí del corazón cuáles son? Aquí está, mire. Con nombre y apellido, mire. Aquí está. Haced morir, en otras palabras, levántense a batallar, agarren la espada, restauren la puerta de los caballos en sus vidas, atrévanse a pelear y hagan morir en ustedes, en usted, en su corazón y el mío. ¿Qué es lo que hay que hacer morir? ¿Qué es lo que tenemos que matar? Porque el problema es que estos enemigos del corazón los chineamos, los sobamos, los cuidamos y los amamos mucho. Pero dice Dios, no, esas no son mascotas en sus corazones, son enemigos. Y lo único que merecen es morir con la espada del Espíritu y la palabra de Dios. Haced morir pues lo terrenal en usted. Hay cosas terrenales. Terrenales significan ligadas a lo almático, a lo pecaminoso, a lo malo, a lo perverso de la vieja naturaleza caída. Ahí está en su corazón y en el mío. Lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas, pastor? Ahí está, mire. Fornicación. Y aquí cada uno de estos enemigos no tiene que ver, claro, tiene que ver, pero son dos interpretaciones. La fornicación como un acto de acostarme con alguien antes de casarme, pero también la mentalidad fornicaria, que se acuesta en la mente con otra persona que no es su esposa. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya cometió adulterio o fornicación con ella. Hermanos, si uno no cuida
los ojos físicos y mentales. Hay ojos físicos y mentales. Si usted no cuida eso, su mente puede divagar, puede vagabundear por muchos lados, viendo y pensando cosas pecaminosas y estimulándolas a través de las redes, con imágenes, con pornografía. Esos enemigos están gobernando tu corazón. Por eso no quieres orar, por eso estás derrotado, debilitado. ¿Qué vas a querer la santidad en tu vida? ¿Qué más? Impureza. La iglesia de Cristo y cada uno de los cristianos necesitamos volver a la pureza, hermanos. Pureza. Tanto mujeres como hombres. Necesitamos volver a la pureza. Decirle, Señor, hazme puro. Perdona mis pecados de impureza, malos pensamientos, malos deseos. Personas que no pueden ver al sexo opuesto sin estar con una imaginación pecaminosa, impura. Mire qué cosa más tremenda. ¿Qué más? Pasiones desordenadas. Hay pasiones que son ordenadas porque tienen un orden divino y son de bendición, pero hay pasiones desbordadas que son pecaminosas. Desde una rabieta y un enojo descontrolado a otras pasiones carnales y pecaminosas. ¿Qué más? Malos deseos. Ay, que yo quiero esto. Es que esto es lo que a mí me gusta. Esto es lo que yo quiero. No, es que por aquí me voy y por ahí te vas. ¿Sí? Malos deseos que gobiernan, que están por encima de la razón, del pensamiento, de la virtud, del criterio, de la prudencia, de la disciplina. No, es que esto es lo que yo quiero. Como Sansón, cuando iban donde los filisteos, decía, esta mujer Dalila está preciosa, es de la que me recetó el doctor. Y cuando llega a Israel, ajá, hijo, ¿cómo estás? Vengo enamorado de una mujer y esa mujer va a ser mi mujer. ¿Y quién es? Se llama Dalila. Es Miss Dalila del pueblo filisteo. Es una mujer bellísima. Pero hijo, aquí en Israel hay mujeres. No, esa es la que yo quiero. Hay gente así con malos deseos, que no consultan, que no piden ni consejo, ni dirección, ni tienen temor de Dios. Simplemente lo hacen. Mire, hermanos, avaricia. Avaricia, ¿sabe qué es la avaricia? Es querer más por los medios y las razones equivocadas. Porque hay un deseo de querer tener utilidades en la vida, sean materiales o de otro índole, por los medios correctos, de la manera correcta y en el tiempo correcto. Está bien, hay que superarnos, hay que aspirar, hay que orar, hay que buscar, hay que invertir. Pero cuando ya se vuelve un deseo malo, descontrolado, ¿por qué dice que es idolatría? Yo no sé si había pensado en eso. ¿Sabe por qué? Porque todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida antes de Dios es un ídolo. Escuche bien, amados. Dentro de la iglesia hay otro tipo de idolatría que la idolatría tradicional religiosa. Aquí tenemos otros ídolos, nada más que están más matizados, más maquillados, pero entronados en nuestros corazones. Una persona, y mire qué cosa, no le estoy hablando de alguien que está fuera de la iglesia, no, gente de iglesia, para ellos ciertas cosas, ciertas personas, ciertos lugares, ciertas posturas son más importantes que la voluntad de Dios. Así de sencillo. Y dicen, así lo voy a hacer, yo amo al Señor, yo conozco a Dios, yo camino con Dios, pero esto así lo manejo en mi vida. Se llama idolatría. Se llama idolatría. Muy bien. ¿Se da cuenta, mi hermano, entonces de este nivel de guerra espiritual? ¿Se da cuenta que usted y yo somos llamados en privado a buscar al Señor? Si Dios te dice a través de la palabra, hijo, hijo, hija, sos orgulloso. Uy, yo. Sí. Porque saben ustedes qué desdicha
Qué cosa tan desafortunada en nosotros, en usted y en mí. ¿Sabe qué? Que tenemos, yo digo, la desgracia de no poder ver nuestra condición espiritual. ¿Sabe qué dijo David? Dice, ¿quién podrá reconocer sus propios errores? ¿Sabe que esa pregunta tiene de fondo una respuesta? Nadie. Él no está esperando una respuesta a esa pregunta. Es una pregunta retórica. Le está diciendo, ¿quién puede conocer sus propios errores? Nadie. Y dijo él, líbrame de los que me son ocultos, porque hay pecados en nuestras vidas y errores pecaminosos que son ocultos. Usted cree que anda bien, usted cree que ama a Dios, usted cree que es cristiano, usted cree que es la maravilla, la octava maravilla, la última Coca-Cola del desierto o la bala que mató a Kennedy. Y de repente frente a la palabra y al escrutinio del Espíritu Santo te cae una convicción y dices, Dios mío, yo soy pecador, yo soy orgulloso, soy soberbio, soy mentiroso, yo soy inmoral, yo soy lujurioso, soy impuro. Señor, perdóname, límpiame, cámbiame. Caminamos engañados, hermanos queridos. Increíble. Mire, ve, escúcheme. Isaías el profeta. Le estoy hablando de Isaías el profeta. Cuando se miró ante la gloria de Dios en el trono sublime, que miró a Jehová y sus faldas rodeaban el templo en una visión tremenda, dijo, ¡ay de mí! Que soy hombre muerto. Siendo un hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, voy a morir. ¿De quién está hablando ahí, pastor? De el profeta. No de un pecador común, ni siquiera de un santo común, sino de un profeta de Dios. ¿Sabe qué le animo a orar en esta tarde? Si usted quiere restaurar esa puerta en su vida, ¿sabe qué le animo a orar? Y si usted lo hace con valor, Dios le va a responder. Dígale, Señor, empiézame a mostrar mi verdadera condición espiritual. Dígaselo. Ármese de valor, sea cristiano. Sea un verdadero guerrero. Deje de andar peleando pleitos equivocados con gente, con situaciones, con chismografía y con cosas de la carne. Atrévase a pelear la verdadera guerra espiritual de su alma, de su corazón. Diga al Espíritu Santo, mostrame quién soy yo. Desnuda mi condición espiritual. Y usted se va a impresionar mucho. Pero también va a encontrar el camino de retorno a la puerta de los caballos en su vida. Termino. Mateo 16:24. Aquí le comparto rapidito, ya sin predicar, sino solo aplicar los 5 pasos para ganar esta guerra personal. Mateo 16:24. Mire lo que dice. Aquí está, mire. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, como un verdadero guerrero y guerrera de Dios, niéguese a sí mismo, decir, esto que estaba haciendo malo yo, no, ya no, Señor, dame fuerzas, Padre, dame gracia, dame fortaleza, ya no quiero seguir pensando así, hablando así, mintiendo, haciendo cosas en oscuro, no, ya no quiero eso, Señor, ya no. Entonces dice él, niéguese a sí mismo. Dígase usted, en el caso mío, Luis, eso ya no corresponde a tu naturaleza cristiana, ya no. Y tome su cruz, que es la cruz, símbolo de muerte, morir a uno mismo, muera a sus deseos, muera a las cosas carnales de su vida, venga a la presencia de Dios y recibirá fortaleza del Espíritu Santo. Y sígame. ¿Cuándo me debe de seguir? ¿Solamente en Navidad? ¿Solamente en Semana Santa? ¿Solamente los domingos? No. Tome su cruz cada día y sígame. La decisión de restaurar la guerra o la puerta de los caballos es diaria. Desde que usted abre los ojos, usted decide buscar a Dios, usted decide leer la palabra, usted decide qué actitud va a enfrentar ese día hacia la vida, usted decide cosas desde que se levanta. Usted no se levanta a lo loco, así como a ver qué pasa hoy.
No, no, no. Usted pone en orden su vida espiritual delante de Dios en oración. Entonces, ¿cuáles son esas 5 cosas, pastor? Aquí le va. Número 1, identifique su pecado, mi hermano y mi hermana. Identifíquelo, póngale nombre a su pecado. Nunca venga ante Dios y dile, ay Señor, me siento muy mal. No, dígale, Señor, vengo a pedirte perdón por mi pecado de impureza. Tú sabes que soy un adúltero con mi mente. Póngale nombre a su pecado. Identifique su pecado. Ahí puede ser avaricia, puede ser pasividad, pereza, negligencia, robo. Cualquier cosa. 2, confiese su pecado. Llámelo por nombre. Repito eso. Usted no puede decir, Señor, perdóname por lo que hice, porque le puede preguntar, ¿y qué fue lo que hiciste? Porque no me has dicho qué. Ah, Señor, le mentí a tal persona. Señor, he dicho que amo a tal persona, pero cuando le va bien, me enojo. Te he dicho que amo a tal persona y estoy orando para que tú lo bendigas, pero cuando tú lo bendices, me cae mal. ¿Sí? Confesar nuestros pecados. 3, apártese del pecado. Dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confieso mi pecado, ¿ok? Pecado a Dios. Nunca se descuide cuando abandone un pecado, porque el pecado tiene la malicia, la insidia de buscar a aquellos que lo abandonaron. Y tarde o temprano, si te agarra débil sin orar, se te vuelve a meter y vuelves a caer. Aléjese del pecado y manténgase a la distancia más distante, valga la redundancia de él. Número 4, vele y persevere contra ese pecado. Si usted ha sido débil con algún pecado en su vida, apártese de personas que practican eso, de lugares que practican eso. Desconéctese de eso. Si tuvo problemas con el cigarro, ¿por qué se sienta a platicar con su amigo que le está tirando las boconadas de humo en la cara? Eso es insensatez. Si ha tenido problemas de inmoralidad, ¿quién lo tiene viendo películas sugestivas sexualmente? Apártese, manténgase lejos de eso. Es que hay gente que dice, no, pero yo soy maduro, pastor, yo manejo esas cosas, no se preocupe. Y plum. No se puede. Con el pecado no se juega. El pecado es maligno, es dañino, es destructivo, esclavizante y puede llevarlo a uno hasta el mismo infierno. Y finalmente, ocúpese en hacer el bien. Si usted deja el pecado y se dedica a la guerra espiritual y no se pone a hacer cosas buenas, a orar, a leer la palabra, a leerse un buen libro, visitar gente para orar, servir de manera creativa en algún lugar, si no se ocupa en nada bueno, tarde o temprano regresará a lo malo. A la gente que lucha con tremendos problemas de esclavitud, de vicios, ¿sabe qué les dicen? Qué bueno que dejó de hacer esto, pero ahora ocúpese en esto. Ellos le llaman terapia ocupacional. Aquí se llama aprender a desaprender para aprender a hacer lo bueno. Amén. Póngase de pie, por favor. Hemos terminado. Póngase de pie.